vamos a la palabra del Señor, a Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 30. Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 30. Seguimos en nuestra exposición de esta carta a los filipenses. Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 30. Lo vamos a leer todo, pero vamos a estar concentrándonos solamente en los versículos 19 al 24. Esta exposición de hoy se va a dividir en dos partes, la de hoy y la del domingo que viene. Y yo le he puesto a esta enseñanza por el título, Dos hombres al servicio de la iglesia. Dos hombres al servicio de la iglesia. Y pidámosles al Señor que hable a nuestras vidas a través de lo que vamos a exponer en esta tarde. Y dice así la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 30. Aquí está Pablo hablándole nuevamente a la iglesia en Filipos y les dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Yo confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo y a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Oremos, mis hermanos. Padre, venimos delante de tu presencia en esta tarde, nuevamente dándote gracias porque nos permites estar en este lugar como comunidad de fe, Señor. Vamos a exponer tu palabra es suficiente, Señor, para obrar en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, tanto a mí como expositor, como a mis hermanos que están aquí sentados, Señor, que tú les des oídos expositivos para que puedan escuchar tu palabra y que tú hables y ministres a cada una de las necesidades que ellos tienen en sus vidas, Señor. Que podamos aprender de estos dos hombres que vamos a estar viendo en estos versículos, Señor, y que tú nos ayudes a poder servirte a ti, Señor, a través del servicio que nosotros hacemos a los hermanos en la fe y a aquellos que tenemos a nuestro alrededor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dos hombres al servicio de la iglesia. En una ocasión, Thomas Brooks, un puritano del siglo XVII, dijo lo siguiente: el ejemplo es el discurso más poderoso. El ejemplo es el discurso más poderoso. Aquellos que están familiarizados con el sistema político, usted sabe cuando usted escucha a los políticos dar un mensaje por la televisión, ¿verdad? Especialmente cuando están postulándose para candidatos de alguna posición, usted los escucha dando tremendos sermones, hermano, y tremendas exposiciones de lo que ellos quieren hacer y todo lo demás. Pero la gente que los conoce, especialmente aquellos que ya tienen un tiempo de estar en la política, la gente los mira y dicen: eso es pura palabrería. ¿Por qué? Porque su ejemplo no va a la par. Su ejemplo no va a la par de sus palabras, o sus palabras no van a la par de su ejemplo. Y cuando uno lee las historias y las biografías de aquellos hombres que a través de la historia de la iglesia Dios usó de alguna manera, usted va a poder encontrar que sus vidas estuvieron marcadas
por sacrificios personales muy grandes. Todos, hermanos. Y esto aplica no solamente a personas dentro del mundo cristiano, esto también aplica a personas no creyentes que han hecho grandes contribuciones a la sociedad. Usted ve que sus vidas estuvieron marcadas por el sacrificio, hermano, el sacrificio personal de sus vidas. Una ocasión, mi primer pastor en Puerto Rico, al que yo reconozco, ¿verdad?, como pastor, porque había estado en la iglesia por muchos años de niño, pero no había tenido una relación pastoral con ningún pastor anteriormente, pero cuando Dios hizo una obra de salvación en mi vida, el primer pastor que yo tuve, que se llamaba José Muñoz, él utilizaba siempre una frase que repetía mucho a la congregación, y él decía lo siguiente: el que no sirve, no sirve. El que no sirve, no sirve. Y esta frase, hermanos, él la adoptó como su lema de ministerio, porque en la vida en la iglesia, hermanos, Dios puede habernos salvado, Dios puede haber hecho una obra de transformación en nuestras vidas, pero se ha perdido de vista muchas veces que una de las razones principales por las cuales Dios salva a alguien es para el servicio de su obra. Y el que no sirve en la obra de Dios, hermano, aunque sea creyente, no sirve de mucho. Dios te ha salvado y ha depositado fruto de talentos y dones en ti para el servicio de la iglesia. En los versículos 5 al 11 que nosotros vimos de aquí de Filipenses capítulo 2, Pablo presentó el ejemplo supremo de humildad, de obediencia y servicio llevado a cabo en la persona de Jesucristo. Y lo podemos resumir de la siguiente manera: el Dios eterno y perfecto se hizo hombre para servir a los hombres, hermano. Ese pensamiento nada más nos debe llevar a nosotros meditar en este aspecto del servicio. El Dios eterno y perfecto, hermanos, se rebajó a sí mismo a nuestra condición con el único propósito de servirnos. Muy distinto a veces a nuestra actitud. Que yo me voy a rebajar para servir a quién. Que yo tengo que echar a un lado mi comodidad, todo mi bienestar para servir a otra persona. Nosotros, hermanos, siempre debemos mirar a Jesucristo como el modelo y el ejemplo a seguir. Pero cuando nosotros examinamos la vida de Jesucristo y su ministerio, nosotros llegamos a una conclusión. Es que Cristo era perfecto. Cristo era totalmente, hermano, obediente 100% en todo momento. Nosotros no. Nosotros estamos llenos, hermano, de debilidades, de imperfecciones, de flaquezas, de fracasos, de una naturaleza pecaminosa que muchas veces y en la mayoría de las ocasiones nos desvía de la realidad de que nosotros hemos sido salvados para servirnos unos a otros. Y esta realidad es que Cristo, hermano, nunca cometió pecado, que Él era el Hijo perfecto de Dios. Y lo que fue posible para Él lograr como Hijo perfecto de Dios, para nosotros los creyentes imperfectos, la manera en que Cristo sirvió, hermano, a ese nivel de perfección, es imposible. Es imposible. Pero yo quiero que entendamos algo, hermano, que hay esperanza. Por eso Pablo, luego de presentar a Cristo como el ejemplo supremo de servicio y de obediencia, ahora va a presentarnos, hermano, a dos hermanos en la fe que comparten la misma naturaleza que todos nosotros, y él va a presentarle a la iglesia en Filipo, hermano, o a recordarle a esta iglesia en Filipo la manera en que estos dos hombres, que eran igual que ellos, habían servido de una manera incondicional a la iglesia y al cuerpo de Cristo. Así que en estos versículos que nosotros vamos a ver hoy, Pablo nos presenta la vida y el testimonio de servicio de dos hombres salvados por la gracia de Dios que vivieron vidas de servicio incondicional para el beneficio de la iglesia. Y algo bien importante de estos dos hombres que vamos a ver es que estos dos hombres revelan el carácter y las motivaciones que todo creyente debe imitar en su servicio hacia Dios, hacia el pueblo de Dios y la iglesia. Miren, en el mundo reformado se hace mucho énfasis en lo que es la doctrina de la salvación, ¿verdad? Se hace mucho énfasis en lo que tienen que ver con esas doctrinas de cómo el hombre llega a la salvación. Y yo me encuentro con muchos pastores de mi edad y otros cerca de mi edad, donde creen que la doctrina reformada tiene solamente que ver con el aspecto de la predestinación, la justificación, la elección. La doctrina reformada, hermano, tiene mucho más que ver que simplemente con ese tema. La doctrina reformada incluye una eclesiología bíblica,
en la vida de los creyentes. De nada a mí me sirve tener todo este concepto teológico de cómo yo llegué a la salvación y luego no servir a otros. Que esa es una problemática que estamos enfrentando. Así que en estos dos hombres que vamos a ver, nosotros vamos a ver dos ejemplos que nosotros como creyentes podemos seguir. Porque mirando al ejemplo de Jesucristo, en esta tierra no vamos a llegar a ese ejemplo de perfección. Pero tenemos dos hombres, hermanos, que nos dieron ejemplo de cómo se puede servir a Cristo, servir al Evangelio y servir a la iglesia local. Y estos dos hombres leímos ahí que son Timoteo y Epafrodito. Timoteo el siervo fiel y Epafrodito el siervo amoroso y preocupado. Pero antes de entrar en sí en los versículos, hay un poco del contexto que es importante entender para el beneficio de todos. Yo creo que la primera pregunta que nosotros debíamos preguntarnos es ¿quién era Timoteo? Porque a lo mejor no todos tienen todos los datos acerca de Timoteo. Pero antes de contestar quién era Timoteo, veamos el contexto de cuando Pablo escribe esto. Pablo se encuentra preso en una casa en Roma, hermanos. Por lo general, depende del tipo de preso que tuvieran. Habían arrestos domiciliarios y habían arrestos de calabozo. En el caso de Pablo, Pablo estaba en lo que se conoce como una casa, un hogar presidiario o una cárcel de hogar, donde él estaba custodiado todo el tiempo por guardias romanos. Y junto a él se encontraba Timoteo, que había sido un joven discípulo de Pablo, el cual servía incondicionalmente a Pablo y a las iglesias locales donde tuvo la oportunidad de servir. Ese es el contexto en el cual Pablo se encuentra cuando él escribe estos versículos. ¿Y quién era Timoteo? Bueno, Timoteo era un joven de la ciudad de Listra. Esto era una ciudad que estaba ubicada en la provincia de Galacia. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Gálatas? Es una de las ciudades de Asia Menor. Su madre, Eunice, era una judía y el padre de Timoteo era un griego. Este joven había sido instruido de niño por su madre y abuela en el conocimiento del Antiguo Testamento. Si usted lee Primera de Timoteo, usted se va a encontrar que Pablo le dice, acuérdate de las escrituras por las cuales fuiste enseñado por tu madre y por tu abuela. Bueno, ¿cuáles escrituras eran? No era el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento no se había escrito. Así que la mamá de Timoteo, al ser judía, le había enseñado a Timoteo el Antiguo Testamento, la ley, todo lo que tenía que ver con los profetas, los salmos. Este joven había sido instruido de niño por su madre y su abuela en el conocimiento del Antiguo Testamento, y durante su juventud Timoteo fue expuesto al mensaje del Evangelio por medio del apóstol Pablo. Y este joven se convirtió en uno de los discípulos más fieles que Pablo tuvo durante todo su ministerio. Y miren que tuvo a varios compañeros de ministerio. Pero en una ocasión Juan Marcos, que era otro compañero de Pablo, se asustó y lo dejó. Bernabé y Pablo tuvieron una discusión, tuvieron varias, pero una de ellas, hermano, causó que se separaran. En otra ocasión, Demas lo abandonó, amando más este mundo que las cosas de Dios. Pero Timoteo se mantuvo fiel al servicio del Evangelio, hermano, y al servicio en el ministerio con Pablo. Y nosotros podemos ver a través de todo el Nuevo Testamento, nosotros podemos ver la relación que Pablo y Timoteo tenían uno con el otro. Mire, no lo tiene que buscar, pero puede escucharme con su oído. En Primera de Timoteo 1:2, Pablo se refirió a Timoteo como verdadero hijo en la fe. En Segunda de Timoteo 1:2 le llama mi hijo amado y fiel en el Señor. Y en Primera de Corintios 4:17 le llama mi colaborador. Y en esta carta a los Filipenses que nosotros vimos al principio en el capítulo 1, Pablo le llama a Timoteo siervo de Jesucristo. En Hechos capítulo 16 nosotros vemos que Timoteo fue testigo ocular de cómo Dios abrió las puertas en esta ciudad de Filipos para que el Evangelio fuera predicado y para que una iglesia fuera establecida. Así que Timoteo no era cualquier discípulo, hermano. Era un discípulo que estuvo constantemente, luego que Dios lo salvó, estuvo involucrado en el servicio por el Evangelio. Y en el contexto de estos versículos 19 al 30 que leímos, Pablo estaba en espera. Pablo estaba esperando a ver qué pasaba con su sentencia. Él no sabía si iba a morir, él no sabía si lo iban a dejar libre. Y es en ese contexto donde él le escribe estas palabras a Timoteo.
Pablo estaba dispuesto a morir por la causa de Cristo, pero él tenía la esperanza de que pudiera salir para continuar con su trabajo apostólico con las iglesias. Y en tiempos antiguos es bien importante saber que cuando alguien escribía una carta a un grupo de personas, casi siempre el que escribía la carta ponía unas palabras de referencia de aquel que iba a entregar el mensaje. Pablo está preso en Roma. Timoteo está con él. Él quiere enviarle a Timoteo de nuevo a los filipenses para que le dé noticias de lo que está pasando y también para que pueda trabajar y servir en esta comunidad de fe. Y en los versículos 19 al 24, Pablo va a mencionar algunas de las cualidades y características que tenía este joven Timoteo. Porque en los tiempos antiguos, cuando se escribía una carta, se daban palabras de recomendaciones o se ponía alguna cualidad de aquel que iba a entregar el mensaje. Y Pablo empieza en estos versículos 19 al 24 a recordarle a los creyentes en Filipos algunas de las cualidades y características del joven Timoteo. Y nosotros podemos identificar a Timoteo, hermano, como el siervo fiel. Miren lo que dice desde el versículo 19 al 22. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio, hermanos. Esta exposición de hoy, hermanos, no va a ser una exposición como las últimas 3 que hemos tenido. Esta exposición de hoy, hermanos, es un poco más narrativa, porque vamos a estar narrando un sinnúmero de eventos que se dieron a cabo y vamos a estar hablando acerca de algunas características de la vida de un joven. Pablo comienza en este versículo 19 dejándole saber a la iglesia en Filipo que él les iba a enviar a Timoteo para que pudieran saber acerca de su situación en Roma. Pero en el versículo 20, Pablo comienza a recordarle a estos creyentes en Filipos algunas de las características del carácter de Timoteo. ¿Y qué significa esto, hermano? Mire qué es lo que dice en el versículo 20, porque aquí vimos la primera característica de Timoteo. Dice en el versículo 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Así que Pablo reconoce que Timoteo comparte el mismo ánimo que él en todas las cosas. La palabra griega que Pablo utiliza aquí por mismo ánimo es la palabra isopsuchos, que significa literalmente de una misma alma o de un alma, y esto alude a personas que tienen espíritus afines o que son personas del mismo ánimo. Por ejemplo, ¿cuántas veces usted no se ha encontrado o ha tenido amistades con las cuales usted logra desarrollar una relación de años, una persona que usted no conocía y que ahora en el transcurso de conocerse, usted dice, esa persona y yo nos llevamos tan bien porque es que compartimos muchas cosas en común, pensamos igual, vemos la vida de la misma manera, tenemos los mismos valores, tenemos los mismos aspectos morales, hay una afinidad en la manera en que uno se relaciona con una persona. Y no es que uno no quiera a los demás, es que simplemente hay personas en la vida de uno que uno logra una mejor conexión porque hay una mejor compatibilidad entre esas personas. Y esto es lo que Pablo está reconociendo aquí. Timoteo era una persona que tenía y sentía todas las mismas cosas que sentía Pablo, hermanos. Timoteo compartía las mismas convicciones bíblicas que Pablo tenía. Y eso es muy difícil de encontrar hoy en día, especialmente en el mundo cristiano, hermano. Porque hoy hay una diversidad de convicciones. Y poder encontrar a alguien, hermano, con lo cual uno pueda estar afín con lo que tiene que ver con el Evangelio es bien difícil. Timoteo compartía el mismo compromiso por la causa del Evangelio. Esto es otro aspecto bien difícil de encontrar hoy en día. No todo el mundo tiene el mismo compromiso con el Evangelio. Y Timoteo también compartía la misma carga por la salud espiritual de las iglesias. Y esto es otro aspecto bien difícil de encontrar hoy en día, mis hermanos. La mayoría de los creyentes pues son creyentes, vienen a la iglesia, participan, sirven de alguna manera, pero realmente ellos no están preocupados
por la edificación de la iglesia. Ellos están preocupados por otros aspectos de sus vidas. En una ocasión Pablo envió a Timoteo a Corintios y lo envió como el mejor reemplazo que él podía haber enviado. Miren lo que dice en 1 Corintios 4, del 16 al 17, para que veamos cuánto del mismo ánimo era Pablo y Timoteo. Pablo se sentía en la confianza de enviar a Timoteo a cualquier sitio, porque él sabía que Timoteo era como él, pensaba como él, predicaba como él, enseñaba como él, tenía unas convicciones bíblicas como él. 1 Corintios 4, del 16 al 17, Pablo le dice a la iglesia en Corintio: por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Miren la confianza que Pablo tenía sobre Timoteo, que él sabía que si él enviaba a Timoteo a la ciudad de Corintio, Timoteo iba a decir y hacer lo mismo que Pablo hubiese hecho si él estaba presente. ¿Por qué? Porque había una compatibilidad por los años que habían estado juntos, hermanos, sirviendo en el Evangelio, el cual Pablo se sentía en la total confianza de enviar a Timoteo a cualquier sitio. Eso es algo complicado hoy en día, mis hermanos. Encontrar personas que estén comprometidas, hermanos, con Cristo, con el Evangelio, con las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, es bien difícil de encontrar. Y en el proceso de una iglesia, hermano, local, en el proceso de una plantación de iglesia, a veces toma años en lo que una iglesia, hermano, puede desarrollar hombres y mujeres, hermano, a los cuales el pastor o los pastores de la iglesia puedan confiadamente, hermano, no ciegamente, pero confiadamente confiar en que lo que se va a llevar a cabo o el trabajo que se les asignó se va a llevar a cabo, hermano, de una manera que honre a Cristo y honre al Evangelio. La segunda característica del carácter de Timoteo era su servicio desinteresado. Miren lo que dice en el versículo 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. La palabra que Pablo utilizó aquí para hablar de esta virtud de Timoteo es la palabra merimnao. M-E-R-I-M-N-A-O. Merimnao, que significa se interese por. Y esto alude a un fuerte sentimiento por algo o alguien, con frecuencia hasta volverse preocupación. Pablo reconocía, hermano, que el interés que Timoteo tenía por los creyentes y por las iglesias era un interés desinteresado. Realmente Timoteo compartía la misma carga que Pablo tenía por el crecimiento espiritual de la gente en las comunidades de fe. La misma angustia, hermano, el mismo deseo de poder estar presente para poder ayudar a los hermanos en sus tentaciones, en sus luchas y en sus batallas. Timoteo lo tenía y era un deseo desinteresado, hermano, por servir a los hermanos en la fe. De la misma manera que Pablo se preocupaba y se angustiaba por los creyentes, así también Timoteo mostraba esa misma actitud en todo momento. Timoteo mostraba un genuino interés por la vida de los creyentes y su desarrollo espiritual. Y esto es bien importante entenderlo porque miren lo que dice en el versículo 21. Pablo pone de manifiesto que no todos en la iglesia tenían esa misma actitud de Pablo. Miren lo que dice en el versículo 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Por eso les dije hace un poquito atrás que es bien importante que aunque nosotros sostengamos una posición reformada en cuanto a la doctrina de la salvación, nosotros también tengamos una eclesiología bíblica. En el sentido, hermano, de que nosotros debemos servirnos unos a los otros de una manera desinteresada. Hay personas, hermano, que se añaden a la iglesia o vienen a comunidades de fe no porque están interesados en el crecimiento espiritual ni de sus vidas ni de la vida de otros. Vienen, hermano, por sacarle algo a la iglesia. A la comunidad de fe, hermano, se arrima todo tipo de personas. Y hay personas que se unen a la membresía de una iglesia porque ven a las personas como oportunidades para aprovecharse de ellos. Y no están sirviendo a Cristo, hermano, ni al Evangelio, ni a la iglesia. Tienen un interés personal. Hay algo que ellos desean alcanzar.
A veces es reconocimiento. Miren, hace un tiempo atrás, un joven que yo conozco, músico muy bueno, se me acercó, me dijo, mira, yo quiero ayudarles con la música en la iglesia. Joven muy talentoso. Yo lo conozco. Yo le dije, no, gracias, brother, no te preocupes. No, pero es que ustedes necesitan músicos porque es que una iglesia nueva, ustedes necesitan músicos para que la gente se sienta contenta y que se quillo. Tranquilo, no estoy interesado, hermano. De un año para acá ha estado en 4 iglesias distintas y por fin consiguió aquella que le podía pagar lo que él estaba buscando. Que no está sirviendo a Cristo, hermano, ni a la comunidad de fe por un interés por el beneficio espiritual de los creyentes, hermano. Él solamente estaba buscando quién le podía pagar mejor. Y como van a haber kioscos y sinagogas por ahí que se hacen llamar iglesia, pero reciben a Raimundo y a Titirimundo, hermano, no están interesados realmente en el crecimiento espiritual de ese joven que lo necesita, que en mi parecer ni nacido de nuevo es, pero ellos lo que les interesa es el talento que tiene ese joven. Y ese joven está interesado en el dinero que le puede sacar a la iglesia, porque es una iglesia, hermano, que en un año ha crecido a casi 2,000 personas. Obviamente no es por la predicación del evangelio. Pero, hermano, Timoteo era un joven que servía a la iglesia desinteresadamente. Es un joven, hermano, que realmente estaba preocupado por el crecimiento espiritual de aquellos a los cuales Dios había salvado. Pero no todos en la iglesia en Filipenses tenían ese mismo sentir. Ya nosotros habíamos expuesto, hermano, el caso de 2 hermanas en la iglesia, Evodia y Síntique. ¿Qué es lo que Pablo les dice? Dímele a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. ¿Qué estaban buscando estas 2 hermanas? El texto no nos lo dice, pero algún interés personal estaban buscando. Por eso Pablo le dice que sean del mismo sentir. Estaban buscando lo suyo propio. Al principio de esta carta, nosotros vimos que habían algunos que predicaban el evangelio cuando Pablo estaba preso, pero lo hacían por envidia y por contienda. Ellos no estaban interesados realmente en el beneficio espiritual de los creyentes. Ellos estaban, hermano, promocionándose a ellos mismos y estaban buscando el reconocimiento y la fama entre la comunidad. Lamentablemente, hermano, en muchas comunidades de fe habían creyentes y líderes que buscaban otras cosas que no era el bienestar y la edificación de los creyentes. Muchos buscaban su propio reconocimiento en medio de los hermanos. Algunos trabajaban con una actitud de envidia y contienda. Muchos no buscaban exaltar el nombre de Cristo por medio de su trabajo. Estos hombres y mujeres carnales buscaban sus propios intereses y veían la iglesia como una plataforma para alcanzar sus agendas personales. Esto se da mucho, hermano, más de lo que usted se imagina. Hay personas, hermano, que se acercan a comunidades de fe que tienen buen sustento económico para ver cómo ellos pueden posicionarse dentro de la iglesia para poder obtener algún fruto económico de lo que la iglesia recibe, hermanos. Y esos son creyentes, hermanos, que no tienen esta cualidad que tenía Timoteo. Timoteo no estaba sirviendo a Cristo por lo que él le pudiera sacar a las iglesias. Él estaba sirviendo a Cristo y a la iglesia, hermano, porque él realmente estaba interesado por aquellos que Dios había salvado. Y eso debe ser una cualidad que nosotros como creyentes debemos buscar en todo momento. Y si no la tenemos, hermano, debemos pedirle a Dios que nos ayude. A veces vivimos una vida donde solamente nos interesan nuestros problemas personales. Yo tengo suficiente con los míos. Yo me voy a estar preocupando por los problemas que enfrenta fulano o fulana. No, yo tengo los míos propios. Timoteo, hermano, estaba interesado en la vida espiritual y el crecimiento espiritual de los creyentes. Y lo hacía de una manera desinteresada. Miren, cuando usted empieza a ver por ahí comunidades de fe donde le cobran a la gente por todo. ¿Quieres una oración? Paga. ¿Quieres cobertura? Paga. ¿Quieres alguna recomendación pastoral? Paga. No es el interés realmente de las personas, hermano. Lo que están buscando es un interés económico. Y eso es una característica distintiva de los falsos maestros.
Los falsos maestros, hermanos, no están interesados en ustedes. Están interesados en lo de ustedes, lo que le puedan sacar, la manera en que los puedan manipular para sacarles algún provecho, hermano, ya sea económico o de posición o de reconocimiento, algo. Y créame que donde hay falsos maestros van a haber falsos creyentes. La tercera virtud en el carácter de Timoteo era su testimonio público. Miren lo que dice en el versículo 22. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que la tercera virtud en el carácter de Timoteo era su testimonio público. Y esto es un elemento muy importante de el por qué Pablo puede recomendar a Timoteo a la iglesia en Filipos. Dice el versículo 22, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Tanto Pablo como la iglesia en Filipos y otras iglesias, hermanos, conocían el testimonio público de Timoteo. Pablo no estaba enviando a una persona desconocida a la iglesia en Filipos. Pablo se estaba enviando a una persona que ya la iglesia conocía su testimonio. El desarrollo de ese testimonio fue parte de la formación bíblica que Pablo y Timoteo tuvieron como colaboradores en el evangelio. En una ocasión Pablo le escribe a Timoteo en 1 de Timoteo 3, del 14 al 15, y le da unas palabras, unos consejos de exhortación a Timoteo. Y le dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Una característica, hermano, importante de toda persona que es creyente y que quiere servir de alguna manera en su comunidad de fe y fuera de su comunidad de fe, es su testimonio. Pablo le dice, porque ya conocéis los méritos de él. Eso está hablando del testimonio público que Timoteo tenía delante de esta iglesia, hermano. Es bien importante el testimonio de una persona, por eso Pablo le dice ahí en Timoteo 3, 14 al 15, que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. El testimonio de un creyente, hermanos, es muy importante en su servicio. De lo contrario, no va a poder servir de una manera eficaz a la comunidad de fe a la cual pertenece. Usted no puede ser de esos creyentes que simplemente, pues yo voy a la iglesia, pero pues como yo vivo mi vida fuera de la iglesia, eso no le importa a la iglesia. Eso es allá en Roma, en la misa. Aquí sí importa. En la vida cristiana sí importa cuál es tu testimonio en la calle, hermano. Sí importa cuál es el testimonio en el hogar. Sí importa cuál es el testimonio en el trabajo. Sí importa cuál es el testimonio en la comunidad de fe. Y cuando esto no se lleva a cabo, hermano, lo que hay es anarquía. Cada cual anda como en el libro de los jueces. Cada cual hacía lo que bien le parecía. De hecho, miren cuán importante es el testimonio, y por lo menos en el caso de Timoteo, su testimonio para servir en la iglesia, que miren lo que Pablo dice en 1 de Timoteo 3, del 1 al 7, donde él va a hablar de las cualidades y los requisitos de aquellos que trabajaban como pastores. Porque Timoteo, hermanos, era pastor. Timoteo fue pastor en la iglesia de Efesios y llegó a hacer trabajo pastoral en otras comunidades de fe donde Pablo lo envió. Miren lo que dice 1 de Timoteo 3, del 1 al 7. Hoy en día, cuando se buscan características de servidores en la iglesia, no se basan en esto, sepa. Se basan en muchas otras cosas. O tiene facilidad de expresión, checkmark. O es reconocido por todo el mundo, checkmark. Todo el mundo lo quiere y lo aprecia, checkmark. Vamos al mundo para que el mundo nos diga cómo nosotros debemos evaluar a los que sirven en medio nuestro. Pero miren lo que Pablo le dice a Timoteo y a la iglesia, hermano, en general, acerca de aquellos que quieren servir o que están sirviendo en la comunidad de fe. En el contexto inmediato está hablando de aquellos que quieren trabajar en el ministerio como pastores. Pero yo creo que de una manera u otra, hermano, esto también aplica al testimonio de todo creyente. Miren lo que dice ahí 1 de Timoteo 3, del 1 al 7. Palabra fiel,
Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Esto tiene que ver con el llamado que una persona siente. Constantemente, hermano, yo estoy, especialmente desde que abrimos la emisora de radio, nos escriben muchas personas, yo tengo un deseo por trabajar en el ministerio. Y yo creo que yo tengo un llamado pastoral. Bueno, yo no soy omnisciente, yo no sé si realmente tiene un llamado pastoral o no lo tiene. Lo que yo sí le puedo decir es lo siguiente, bueno, si tú tienes un anhelo por trabajar en el ministerio, hay varias cosas que tienen que pasar. Número uno, un llamado no es suficiente. Ese llamado tiene que ir acompañado por unas características y unas cualificaciones. Y número tres, esas cualificaciones tú mismo no te puedes autoevaluar a ti mismo. Tiene que haber una comunidad de fe que evalúe si tú tienes y llenas esas cualificaciones. En ciertos círculos, hermanos, donde yo milité por muchos años, cualquiera podía decir, no, yo tengo un llamado del Señor, Dios a mí me llamó. Y se iban por ahí de evangelistas, de ambulantes, hermanos, por ahí, itinerarios, y no tenían las cualidades bíblicas para poder hacerlo. Muchas ocasiones terminaban en escándalo. Miren lo que dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, esa palabra obispo es la misma para ancianos y pastores, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo, hermano. Y Timoteo gozaba de un buen testimonio, no solamente con el apóstol Pablo, sino también con las comunidades de fe. Por eso era que era considerado como un siervo fiel, porque él llevaba a cabo y tenía estas cualificaciones en su vida. Y esas cualificaciones eran lo que le daba a él la autoridad para poder trabajar y servir dentro de su comunidad de fe. Muchas personas quieren servir en una comunidad de fe, pero no están preocupados por su testimonio personal. Tienen esqueletos en los closets, hermano. Usted sabe lo que significa esa expresión, ¿verdad? Okay. Tienen tantas cosas ocultas en sus vidas, hermano, que no las arreglan. Pero quieren a la misma vez servir en una comunidad de fe. La cuarta virtud en la vida de Timoteo era su servicio en el evangelio. Miren lo que dice el versículo 22. Pero ya conocéis los méritos de él, ya conocen su testimonio, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. MacArthur, comentando acerca de esto, dice lo siguiente: desde el momento en que el apóstol lo escogió para servir a su lado, Timoteo renunció a toda iniciativa personal que tuviera para su vida. Él empezó una aventura permanente que resultaría en mucho fruto y satisfacción espiritual, aunque también de sufrimiento y sacrificio, hermano. El apóstol Pablo podía dar testimonio y podía dar fe de que Timoteo había servido en el evangelio juntamente con él. Timoteo, hermano, había entendido que su vida completa estaba rendida al servicio de Cristo. Y cuando Dios nos salva, nuestra vida completa, hermano, se supone, es la expectativa bíblica de que tu vida y mi vida esté completamente rendida al servicio de Cristo. Y servir a Cristo, mis hermanos, van a haber momentos donde lo que tenemos que hacer no nos va a gustar. O es que no todo el servicio, hermano, entre nosotros como comunidad de fe, no todas las veces que nos servimos unos a otros va a ser agradable. Hay momentos donde vamos a tener que lidiar con el pecado de una persona. Hay momentos donde vamos a tener que lidiar con la falta de amor en una persona, con la falta de perdón con una persona. Pero Timoteo, hermano, había servido juntamente con Pablo en la causa
del Evangelio, Timoteo entendía que él debía hacer todo lo humanamente posible por ayudar y alivianar la carga del apóstol Pablo y trabajar arduamente en el progreso del Evangelio. En otras palabras, Timoteo estaba buscando constantemente oportunidades para intencionalmente servir la causa del Evangelio. Y nosotros como creyentes, hermano, aunque tal vez no somos muchos en cuanto a número, nosotros debemos buscar en todo momento oportunidades intencionalmente para poder servirnos unos a otros. Nosotros no podemos, hermano, dejar que nos sigan pasando las semanas, los días, los años y que no nos podamos servir de alguna manera. Cada uno de ustedes tiene diferentes gracias y dones que Dios les ha dado para que usted pueda servir a otro hermano en la fe. A través de la oración, a través de un consejo, a través de una exhortación, a través de alguna ayuda económica. Hay diferentes maneras en que nosotros intencionalmente debemos buscar la manera de servirnos unos a otros, porque eso es servir en el Evangelio. Timoteo, hermano, había sido testigo de las palabras de Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 24, cuando Pablo aconseja a los ancianos en Éfeso, y Timoteo era uno de ellos. Y miren lo que dice en Hechos 20, 24: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Así que el servicio que Timoteo mostraba en el Evangelio es una virtud que nosotros como creyentes debemos estar conscientes en todo momento. Nosotros debemos estar conscientes, hermano, que nosotros fuimos salvados para poder servir. Miren, Cristo en los evangelios usted puede encontrar cuando dice el Hijo del Hombre no vino para servir, no vino para ser servido, sino que vino para servir. Y si nosotros tenemos como ejemplo, hermano, a Cristo, tenemos como ejemplo a Pablo, y en este caso tenemos como ejemplo a Timoteo, nosotros debemos constantemente centrar nuestra vida como creyentes para poder servirnos de alguna manera. Y si usted no sabe, hermano Jorge, yo no sé cómo servir a mi hermano o a mi hermana en la fe, ¿usted sabe qué es lo que tiene que hacer? Bien sencillo. Siéntese con la persona y hable con ella. No hay gran ciencia, usted no necesita ir 4 años de psicología para hacer eso. Siéntese con la persona. Hola, ¿cómo estás? ¿Hay algo por lo cual puedo orar por ti? ¿Hay alguna situación en tu vida que podamos ayudarte? O simplemente, hermano, comenzar lazos de amistad para poder, hermano, buscar la manera de servirnos unos a otros. Como comunidad de fe que nosotros comenzamos hace 2 años atrás, el progreso de esta comunidad de fe, hermanos, va a depender mucho de la manera en que nosotros nos sirvamos unos a otros. Porque si no podemos servirnos unos a otros cuando somos 25, ¿usted cree que vamos a poder servirnos unos a otros cuando seamos más? Negativo, mis hermanos. Nosotros tenemos que buscar las maneras activamente de poder ver la vida de Timoteo, hermano, y poder aprender de la vida de Timoteo. Pero mire, todo esto no vale de nada si nosotros no entendemos que Timoteo hacía todas estas cosas porque su vida estaba centrada en el Evangelio y en la obra que Cristo hizo por él. Ese era el motor que permitía a personas como Pablo, Timoteo, Epafrodito, que vamos a ver la semana que viene, el poder servir. Porque ellos entendían, hermano, lo que el Evangelio había hecho en sus vidas. Las personas más mezquinas en una comunidad de fe son las personas, hermano, que menos han entendido el Evangelio de Cristo en sus vidas. Si es que lo han experimentado. Y para concluir, hermano, William Barclay, comentando acerca de Timoteo y de su servicio al Evangelio, dijo lo siguiente. Y cuando yo leí esto, hermano, fue algo que Dios realmente ministró a mi vida por medio de estas palabras. Dice, la gran valía de Timoteo era que simplemente estaba dispuesto a ir a cualquier sitio y en sus manos estaba tan seguro un mensaje como si Pablo mismo lo llevara. Otros podían ser presa de ambición egoísta, pero Timoteo no quería más que servir a Pablo y a Jesucristo.
Es el ejemplo santo de todos los que están contentos con ocupar, estar en segundo lugar con tal de que los dejen prestar algún servicio a la comunidad de fe, hermano. Hoy tenemos un deseo carnal de que todo el mundo quiere el reconocimiento. Todo el mundo quiere ser el número uno, hermano. Todo el mundo quiere ser cacique. Nadie quiere ser indio, hermano. Todo el mundo quiere tener el poder y el control de todo. Nadie, hermano, muy pocas veces, hermano, las personas quieren servir tras bastidores, hermano, cuando nadie los ve, cuando no hay reconocimiento, cuando no hay fama, cuando no hay aplausos. Timoteo, hermano, estaba dispuesto a servir a Cristo y al Evangelio, a pesar, hermano, de que no tuviera ningún tipo de reconocimiento. Porque si nosotros comparamos la vida de Pablo con la vida de Timoteo, hermano, obviamente Pablo es una persona de mucho más influencia en la fe cristiana. Pero el ejemplo de Timoteo, hermano, es un ejemplo digno a seguir y digno a imitar. Y la razón principal por la cual Timoteo podía llevar a cabo esta vida de servicio es porque él había entendido lo que Cristo había hecho por él, hermano. Donde lo dejó todo para venir a servir y a dar su vida por él. Y nosotros, hermanos, debemos estar conscientes de que nuestra vida como creyentes debe girar y debe estar centrada en nuestro servicio a Dios y en nuestro servicio unos a los otros. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, es poderosa, tu palabra es suficiente. Tu palabra, Señor, llena las necesidades espirituales de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a poder mirar el ejemplo de Cristo en primer lugar, como el ejemplo supremo a seguir. Ver también el ejemplo de Pablo, Señor, como un hombre comprometido contigo, con tu palabra, con el servicio a tu obra. Y ver también, Señor, estas virtudes y estas características en la vida de Timoteo, para poder servir a tu obra, servir en el Evangelio de una manera eficaz, Señor. Pero que no perdamos de vista que la razón principal por la cual podemos llevar a cabo este servicio para el beneficio de los creyentes es porque tú has hecho una obra en nuestras vidas a través del mensaje del Evangelio. Que tu Evangelio, Señor, sea el que nos ayude a centrar nuestras vidas en el servicio por tu obra. No hay servicio más noble que el servir, Señor, en tu obra y por la causa del Evangelio, Señor. Que como comunidad de fe podamos ver estas realidades, Señor, podamos examinar nuestras vidas a la luz del Evangelio y que podamos, Señor, llevar a cabo y reflejar estas virtudes y estas características en nuestras vidas para el servicio unos para con otros, Señor. Que nosotros podamos manifestar el amor que tú has derramado en nuestros corazones, que nosotros podamos mostrar ese amor unos para con los otros a través de la manera en que nos servimos unos a otros, Señor. Y si no sabemos cómo podemos servir a mi hermano o a mi hermana en la fe de alguna manera, te pedimos que tú nos des entendimiento, que tú nos des sabiduría, Señor, que tú nos des esa pasión ardiente de poder servir, Señor. Que esa sea nuestra cualidad que nos distinga en todo momento. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.